Muy buenas tardes amigas, muy buenas tardes amigos. Esta es una nueva emisión de la mesa de análisis de la revista Politeia. Es nuestra Quinta. décima quinta emisión. Y bueno, pues aquí están los caballitos de batalla de esta mesa de análisis, que son los distinguidos politólogos Carlos Calderón Villeda. Muy buenas tardes, Buenas Carlos tardes, Calderón Villeda. Velázquez. Y el compañero y amigo Arturo López Flores. Muy buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, César. Y bueno, como siempre, pues hay muchísimos temas en la agenda, lo que tenemos cada día, y esto va a ser así, hasta más allá de la elección del 24, quién sabe hasta cuándo, una agenda pública cargadísima. A lo mejor no está muy cargada de ideas, sino de mucho ruido y escándalo mediático. Pero bueno, pues esta es la agenda que tenemos y esta es la clase política con la que tenemos todos que navegar, tanto la que está en el poder como la que está hoy día en la oposición. Lo que sí podemos advertir, y esa es la impresión que tengo, no sé si usted la comparte conmigo, Carlos Calderón y Arturo López Flores, lo que sí tenemos es una sociedad civil que sin ser un modelo de agrupaciones participativas en la vida pública sigue siendo, pese a todos los intentos que se han hecho en estos 4 años por desaparecerla o marginarla o subsumirla en una cosa abstracta y evanescente que es el pueblo, ha estado ahí y es precisamente esta sociedad civil la que está convocando a la movilización para el próximo domingo 26 de julio en defensa de la democracia, en defensa del voto y en defensa de nuestro sistema de libertades. Ellos son los que le están poniendo sustancia al debate, ellos son los que le están poniendo sustancia a este diálogo que se esfuerza por abrirse paso en nuestra vida pública. Diálogo que, por supuesto, como estaba comentando hace unos momentos, pues se ve entorpecido, se ve torpedeado desde diferentes frentes por el atraso político, por la incultura cívica, por la ausencia de cultura política y una cosa que podemos llamar déficit de ciudadanía. Todo este conjunto de factores pues son los que hoy están conspirando contra la exigencia y necesidad de hacer de nuestra vida pública una deliberación colectiva profunda, seria y responsable acerca de los caminos por donde queremos que transite la sociedad mexicana en el futuro inmediato y en el futuro mediato. Eh, Dicho lo anterior, pues conversamos sobre los diversos temas que están ahí en la agenda y de los cuales, pues tú, Carlos Calderón y Arturo López, pues tienen un registro bastante preciso, muy puntual acerca de cuáles son los temas centrales de la agenda. Adelante, Carlos Calderón. Bueno, un poco para ampliar lo que acabas de comentar sobre la marcha del 26 de febrero, que sería precisamente el próximo domingo. Próximo domingo, sí. Se calcula pues que son más de 50 ciudades principales del país que tendrán estas concentraciones, en donde acudirá básicamente lo que tú estás mencionando, la sociedad civil, organismos privados, empresariales, estudiantes, profesores, en fin, amas de casa, todo mundo, ¿no? Sin distingos de ideologías, clase social y mucho menos Ajá, partidos. Pero todos están así es. invitados, incluso los que tengan alguna ideología, incluso los que tengan partidos, pero no van como tales, sino van sencillamente como ciudadanos. De ahí ese nombre de sociedad civil. Entonces, creo que aquí en Culiacán es una de las ciudades que va a tener esa demostración el siguiente domingo en Catedral, ese sitio tradicional para las concentraciones de demostraciones que se acostumbran a hacer en esta ciudad de los años universitarios hacia acá, frente a Catedral, aquí por la avenida Álvaro Obregón. Va a ser en la Sí. mañana, va a ser en la mañana, entonces ahí pues procuren participar, estar presentes. No haber marcha en esta ocasión, es simplemente una concentración. Y en cuanto a los temas para comentar ahora, pues hiciste un vuelo, una mirada de pájaro, de ave, sobre la problemática nacional política.
Y sí, me parece que es una problemática que no va a dejar de estar un poco efervescente de aquí hasta el 24, el día de las elecciones. Yo me imagino, aunque es una imaginación un poco preocupante, de que las cosas continuarán incluso después de ese domingo de julio. Todo indica que se acaba de aprobar el Plan B en el Senado y hasta ahorita no tengo noticia, quizá ya salió, pero simplemente no me he enterado de que ya haya sido decretada por el Ejecutivo Federal. En cuanto sea decreto, esa ley cobrará vigencia plena para las elecciones del 24, no las del 23 de este año en el Estado de México y Coahuila, pero sí para las del 24. Y según se puede resumir o dicho lacónicamente, este plan B es una serie de la pretensión, según dijo un representante muy conspicuo de Morena, que había que destazar al INE, de eso se trata, de debilitarlo, de evitarlo como entidad, como instituto regulador o coordinador, organizador, impulsor de las elecciones y de la vida democrática en general en México, destazarlo para que los partidos tengan más libertad en las campañas y al mismo tiempo el gobierno en turno y sus funcionarios puedan participar de alguna u otra manera, sea en publicidad, sea en comentarios, sea en actos públicos, sea de muchas formas. O sea, si ustedes tienen un promedio de edad de 50 años o más, pues se recordarán, o si no lo vivieron, sí lo tendrán en la memoria también, de que esas elecciones eran las que había hace 30 años atrás, en donde los procesos electorales eran controlados, conducidos y evaluados por el mismo gobierno. Es decir, el gobierno tenía un partido y el gobierno era al mismo tiempo el árbitro de ese partido, de ese juego, que no tenía, por supuesto, nada democrático. La democracia se fue construyendo paso a paso y es lo que hasta ahora hemos tenido hasta las últimas elecciones realizadas en 2021. Eso no les gusta a los de Morena y principalmente a López Obrador, y es por eso que quieren destazar al INE. La marcha del 26 de febrero es precisamente para evitar esa deconstrucción, esa destrucción que quiere hacer con el Instituto Nacional Electoral, ya no en el Congreso, porque tanto en la Cámara de Diputados como Cámara Alta, el Senado ya fue aprobada, sino en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde las minorías de las cámaras tienen la prerrogativa, la potestad de introducir quejas de inconstitucional sobre las leyes que ellos emitieron como Congreso en su conjunto, pero no se necesita un número determinado, ¿no? O sea, si ellos tienen ese derecho garantizado y lo van a hacer, según lo han anunciado varios de ellos. Ese sería mi punto de vista. Ok, Arturo. Bueno, en primer Arturo. punto, habría que decir que esta marcha se hace una marcha inédita porque será la primera vez que se haga de manera simultánea en 50 ciudades. No es propiamente una marcha, es una concentración. Toda la movilidad, todo el entusiasmo ciudadano va en torno a la defensa de la democracia vía el Poder Judicial. Y habría que también señalar que surge una nota del New York Times en el cual la Embajada de Estados Unidos en México reportó Biden amenazas a la democracia. Entonces, no ha habido todavía ningún pronunciamiento de Biden al respecto, pero según poderoso y influyente diario, la embajada de Estados Unidos en México ha dado seguimiento a todo el proceso del Plan B, las disputas que se han dado en torno al tema, tanto en la Cámara de Diputados, tanto en la alta como en la baja, y esperan con mucha atención, pero también con certitud
que el Poder Judicial va a salir adelante en este tema de esta controversia constitucional del Plan B. Y también habría que decir que para que se contamine más el entorno, en esta marcha vamos a llegar al domingo con la resolución del INE en torno a los estatutos del PRI, que no se aceptó la modificación, ¿no? Entonces también la geometría y las relaciones políticas al interior de Va por México van a sufrir modificaciones. Recuerden que fue una impugnación que hizo básicamente Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y otros distinguidos priistas, ¿no? Entonces, cuando se hizo el anuncio, mucha gente se burló de esta impugnación y que el poder de Alejandro Moreno inmenso y que la situación ya estaba hecha, pero el árbitro electoral, bajo las comisiones de prerrogativas y partidos políticos, le dieron palo a esta modificación estatutaria, y también habría que meter este ingrediente, que no es un ingrediente que hay que hacer de lado, ¿no? Y en tema de ya de lo chusco y lo grotesco en el torno del Poder Ejecutivo, que dice que esta marcha no es una defensa de el INE no se toca, sino es Genaro García Luna no se toca. Entonces, no deja de ser el tema de Genaro García Luna, un tema que va a estar de hoy hasta el día 27 de junio, que el presidente de la República va a tratar de explotar a lo máximo, pero esta marcha del domingo, como bien lo apuntas, no está en manos de los políticos, está en manos de la sociedad civil, y la sociedad civil se va a hacer presente, y esperamos que sean unas movilizaciones monstruo, y lo más importante es qué señales va a mandar la sociedad civil en términos de la defensa de la joven democracia mexicana. Sí, entre los varios asuntos que abordó nuestro compañero Arturo López Flores, creo que hay que destacar este acuerdo tomado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, referido al desconocimiento, al rechazo a los acuerdos tomados por el Consejo Político, ¿no, Arturo? Por el Sí, así Consejo es. Político Nacional del PRI Sesión extraordinaria. recientemente, que permite prolongar la gestión de Alejandro Moreno de tal modo que sea un factor importante en la definición de las candidaturas para diputados, candidatos, senadores y gobernadores en el futuro inmediato, pues de aquí al 24. El hecho de que pues el tribunal le haya dado para atrás, pues manda el debate en el interior del PRI a un punto tal en el que fuerzas que parecían ya defenestradas, como estas representadas por Osorio Chong y Ruiz Massieu, entre otros, pues recuperan brillo y protagonismo, porque los pone en condiciones de competir más o menos en condición de iguales frente al enorme poder que en este tiempo ha concentrado Alejandro Moreno. En principio, pues de acuerdo con esta resolución, Alejandro Moreno no podría ya continuar al PRI, más allá, en el PRI, al frente del PRI, más allá de la fecha límite que ya más o menos se ha mencionado, o se ha mencionado reiteradas ocasiones, creo que es agosto, ¿verdad? Sí. Agosto del año, de este De este año. año, de este año, claro. De este año. Y pues en consecuencia tendrían que renovarse las estructuras partidarias, designar un nuevo liderazgo, convocar a una asamblea extraordinaria, no sé. El PRI, si algo tiene, son muy establecidas sus rutinas y sus reglas internas, que son precisamente las que le han permitido mantener cierta cohesión y orden pese al desparpajo y al desorden interno que se traen desde hace ya bastante tiempo. Sin duda que esta resolución del tribunal es una buena resolución, es una buena noticia
para la oposición al liderazgo de Alito Moreno y al grupo que se ha apoderado de la conducción del partido en estos años recientes. Tú que has estado cerca, Carlos Calderón, que conoces cómo funciona la caja negra y también como has vivido en el monstruo, pues también le conoces las entrañas. ¿Qué valoración harías de esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Bueno, yo una opinión general, y no solamente del Bueno, caso de Alito, sino de otros más, pero tiene que ver con Alito, pero es general. adelante. El caso Alito, más que con Alito, es que las deliberaciones del tribunal no tienen los mismos ritmos de tiempo que que la deliberación política. A mí me parece que la operación política que ha hecho Alejandro Moreno en este regreso, en esta reincorporación a la alianza, ha sido un trabajo, digamos que me parece que no, pues lo veo bien, vaya, lo veo bien porque el frente político ahí está, no se ha quebrado, no hay ruptura. La ruptura que se anunció la primera vez cuando estuvo el problema de la reforma eléctrica, se superó, y otra vez los partidos, los comités directivos, los tres partidos volvieron a reunirse y estaban trabajando, ya tomando acuerdos en la víspera de estas elecciones de 2024. Ahora obligan a Alito prepararse ya para dejar el Comité Nacional, pues eso pues le va a meter ruido a este dificultoso camino de la unidad entre partidos, ¿no? De la alianza entre partidos. A ver qué pasa, y ojalá Alejandro Moreno no insista, que no vaya a un recurso. No, me parece que no tiene una instancia superior en términos de elecciones, ¿verdad? O Creo sea, que ya no hay ya una no hay instancia otra. a la cual apelar ya la La única decisión, sí. superior sería La Suprema la Corte, Corte, ¿no? Pero precisamente el tribunal se las eso es veces de la Corte para el campo exacto, electoral. así Entonces, es. creo que Alito daría una gran muestra de madurez, y que efectivamente había en él una buena intención en contribuir a esa alianza opositora a Morena, y en lugar de complicar las cosas o dar de patadas o de ponerse rejego, que acate primeramente el fallo, como es su obligación si es que respeta el derecho y la ley, y segundo, que haga todo lo que esté de su parte para que esta transición hacia un nuevo Comité Nacional sea lo más rápida, democrática, y que tome en cuenta la coyuntura que están viviendo los partidos opositores en México. Creo que si eso se da, pues Alito se llevaría un gran reconocimiento, y quedaría a salvo, y quedaría con una perspectiva política abierta todavía. Todavía, si él contribuye a que esta transición sea ordenada y que acate de buen modo un fallo que no le favorece, tampoco lo hace una víctima fatal, tampoco. Y creo que al mismo tiempo puede ser una buena oportunidad para él para tratar de reconvertirse, para refundarse, para volver otra vez a una figura que no tenga tanta mácula como él mismo se la hizo en este tránsito de la reforma eléctrica para acá. Y también al mismo tiempo me parece que tanto la misma Corte, como los tribunales de última instancia en el campo electoral, repito con lo que inicié, sus tiempos de deliberación son muy lentos en términos relativos a los tiempos de la política, del quehacer político, y de pronto pues se ve que todos los esfuerzos, de por sí es difícil este esfuerzo de las unidades, es posible, y de repente de un plumazo, pues no de un plumazo, sino de una reflexión lenta, muy erudita si se quiere, muy profunda, muy todo, por echan abajo lo que tanto trabajo costó construir. A ver cómo superan no me parece un trance, pero sí me parece que les va un poco a complicar las cosas, un poco, algo más. Puede ser. Aunque yo no soy tan convencido de que los tiempos del tribunal sean lentos en comparación con el movimiento real de la política, pues ahí está la decisión que tomaron
y que están transmitiendo a la Cámara de Diputados en el sentido de que el próximo titular del Instituto Nacional Electoral tiene que ser una mujer, ¿no? Bueno, Entonces eso bueno, les pues rayonea todo el cuaderno a la Cámara de Diputados. ahí sí que fue oportuno, ¿no? No, La fue intervención. bastante rápido. Eh, Fue bastante rápido la reacción ahí del tribunal, la reacción del tribunal. Y bueno, pero antes de abordar este tema, que me parece que es un tema también interesante, yo quisiera preguntarle a Arturo, eh, esta decisión del tribunal con respecto a dar por concluido el liderazgo de Alito, pues tendrá también efectos en Sinaloa, ¿no? Porque la decisión está simple y sencillamente dice para atrás los fielders, ¿no? Porque esta reunión que recientemente sostuvieron las figuras políticas del priismo con Alito Moreno, pues todo eso queda volando, queda en el aire. Y si Alito los había calmado, los había tranquilizado y les había dado la esperanza de que si había un acuerdo interno entre ellos, él podría aceptarlo, pues va a dar el traste con esta resolución del tribunal y tendrá que ser, iniciar, abrirse una negociación con quienes en la disputa por la dirección del PRI terminen quedando al frente de este organismo. ¿Tú cómo la ves? ¿Cuáles serían las repercusiones, Arturo, en Sinaloa de este acuerdo del tribunal? En No, el mismo de hay que Sinaloa. precisar, César, que esta modificación se hizo en el campo del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Fue la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral la que aprobó hoy un anteproyecto que invalida los cambios estatutarios de Ok, el muy PRI bien. el 19 de diciembre pasado. Sí, Bueno, sí. Ok. en este tema, sí es un tema que puede decirse que es muy casero, porque es muy conocido el tema que el PRI estatal está descabezado y que por disputas de los dos principales grupos políticos no había sido posible sacar un nuevo presidente, ¿no? Entonces existía el grupo de Aguilar Padilla, ya fallecido, y Rubén Rocha Moya, y el otro grupo, el de Mario Zamora y Alejandro Moreno. Y estos dos grupos no habían podido conciliar el tema de procesar el tema del nuevo presidente del comité directivo estatal, y habían logrado lo único, que el presidente nacional concentrara más sus atribuciones partidarias y designara a un delegado, ¿no? A un delegado como encargado de las oficinas del Comité Directivo Estatal. Y yo pienso que con esta decisión, este parón a que le dan con el cambio estatutario que no les permitido, que es invalidado por el INE, le abre fuertes posibilidades al Comité Directivo Estatal de llevar por mejores cauces su proceso de selección del presidente del Comité Directivo Estatal, sea por una encuesta, sea por asamblea, sea por elección directa. O sea, hay muchos mecanismos por los cuales los consejeros políticos del PRI van a decidir qué forma sería la más idónea para llevar a cabo el proceso de modificación del liderazgo del PRI, que digo, ahorita está en manos de un encargado del Comité Ejecutivo Nacional. Muy bien, entonces, a ver, Arturo, tú que conoces también la caja negra del funcionamiento de los partidos, y particularmente de la PRI, que diría Melchor, esta decisión del INE puede ser recusada. ¿Ante qué instancia? Ante el Tribunal Federal Electoral y luego ante el Poder Judicial. En el Poder Judicial, tú puedes apelar a tus derechos políticos y entrar a un alegato, ¿no?
pero la otra instancia ahorita, la que tendría Alejandro Moreno, es el Tribunal Federal Electoral. Bueno, ahí se puede amorcillar también el asunto, como dice Carlos Calderón, ahí sí se podría ralentizarse todo este procedimiento y irse hasta el 24, ¿no? Digo, Sí, conociendo pero la habilidad política de los actores partidistas. yo No siento sé, que, a ver, abonando un poco al tema, yo siento que esas instancias no se van a, no se van a ser abordadas. Yo pienso que va a haber un acuerdo mínimo para dar paso a una nueva dirigencia, porque lo que está en juego no es cualquier cosa, es el Estado de México, son las futuras candidaturas, como tú bien lo dijiste, al Senado y diputados federales y la misma presidencia de la República. Y la okay. joya de la corona de toda esta disputa es el tema de la candidatura presidencial, en qué condiciones se debe abordar, el tipo de alianzas que se deben realizar, que es una alianza total, si es una alianza parcial, el PRI, si va a ser parte de la metodología de selección de candidatos o cuál va a ser el rol del PRI. Y ahí también Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y Martel, mismo Martel, han participado de una forma u otra con los dirigentes del PRD y con los dirigentes del PAN en muchas pláticas. Básicamente ahorita lo inmediato y lo que es prioridad para estas tres fuerzas es el Coahuila y el Estado de México, que hasta la sociedad hemos dicho que son la joya de la corona inmediata para robustecer, para reordenar las fuerzas de la oposición. Oye Arturo, a ver, pero ¿cuáles, a ver, oriéntanos, cuáles serían algunas de las características de esto que llamas acuerdo mínimo? Esa es una pregunta. Y la otra, hablaste cuando te referías a los grupos en el PRI, hablabas del grupo de Aguilar Padilla y de Rubén Rocha Moya. Sí. A ver, ¿cómo está eso del grupo de Aguilar Padilla y Rocha Moya? Rocha Moya no es del PRI, ¿o sí es del PRI? Bueno, no es ¿O del a qué te PRI, referías cuando pero decías? Rubén Rocha Moya está ligado a un grupo priista hace mucho tiempo, que es el grupo de Aguilar Padilla. Y ahorita, ante la ausencia de Aguilar Padilla, y estos miembros del aguilarismo buscan espacios en el entorno y en el poder de Rubén Rocha Moya. No, no es muy convincente para mí esa explicación, pero bueno, ahí tenemos una hipótesis. Carlos Calderón, Sobre el tema. sí, Bueno, a mí creo que esto también es una parte de la primera coyuntura y desenlace de la que hablé. Habría una segunda, que es que este grupo que se opuso a Alito Moreno, encabezado por Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y otros, tuvieran también esa ductilidad, esa flexibilidad, ese ánimo de que a fallo del comité del INE, del Comité Nacional del INE, fuera también una oportunidad para robustecer los acuerdos entre las corrientes políticas del mismo partido, ¿no? Y principalmente de estas dos, la que encabeza Alito y la que encabezan ellos. Es decir, creo que así como en la primera hipótesis manejaba que fuera Alito el que tendiera la mano, ahora también me parece que también pueden ser Osorio, Chong y demás los que le tiendan la mano a Alito y ponerse de acuerdo en esta etapa de transición. Efectivamente, queda un recurso que es el tribunal y no la corte, pero me parece que ese sería el último recurso ya en el campo electoral, como habíamos comentado. Y se puede evitar ese recurso siempre y cuando pues Alito no acate la decisión del INE y Osorio, Chong y demás lo vuelvan a convocar a platicar sobre la actuación del PRI tanto ahora en el 23 como en el 24. Me parece que es una coyuntura también para una colaboración
entre las diferentes corrientes y grupos políticos del PRI. Me parece que también esa coyuntura se puede prestar y lo que menos esperaría, y no creo que ninguno de ellos esté pensando en una coyuntura explosiva, me parece que ellos, todos estarían más implicados, más inclinados a una coyuntura inclusiva, ¿sí? Inclusiva, convergente. Me parece, o sea, la marcha del siguiente domingo creo que les va a convencer de que por ahí debe ser y dejar un poco sus intereses muy, muy personales, quizá legítimos, porque al fin y al cabo son políticos, pero que entiendan que esos intereses legítimos no pueden estar por arriba de una causa mayor. Y esa causa mayor es la que va a estar concentrada el siguiente domingo. Bueno, muy bien, Aquí bueno, tendría, César, sí, sí. unos posibles candidatos a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y miembros del mismo Comité Ejecutivo Nacional. Quisiera empezar por por el nombre de Miguel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Héctor Astudillo, José Ramón Martel, Encarnación Alfaro y Fernando Lerdo de Tejada. Fernando Lerdo de Tejada cuenta con con muchos grupos que aún lo siguen, apoyando y no sería nada descartado que Fernando Lerdo de Tejada sea el nuevo presidente del PRI. Pero vamos a esperar de qué manera se procesa y yo pienso que el cambio de Alito a la nueva dirigencia va a ser un cambio terso, porque el PRI no es un partido de estridencias y menos en una crisis como la que está atravesando. Bueno, pues esperemos, vamos a ver. Aunque prácticamente todos los que mencionaste son, no quisiera utilizar la expresión, no la voy a utilizar más Sí. bien, pero serían como dijo la Silvia Miriam Chávez, ¿no? Ya ustedes ya saben cuál fue la expresión que utilizó, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Retomamos el tema de la decisión del Tribunal Electoral de que la próxima figura al frente del INE sea una mujer. Esto, pues, no fue del agrado del dirigente de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, ¿no? Pero si esta ya es una decisión del tribunal, ahí sí ya no hay a qué instancia apelar, porque precisamente la función del tribunal tiene la función de última palabra en estos temas. Ya no puede pasar la corte, ¿no? Creo yo. Tú que conoces el funcionamiento, Arturo, ¿cómo la ves? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué mujeres pueden ocupar este cargo? Porque el enojo, la molestia, la irritación del dirigente priista, bueno, da a entender que había ya una persona, hombre, por supuesto, para asumir las funciones de presidente de, del INE, ¿no? Me parece. No sé. A ver, Arturo. Bueno, en primero habría que decir que de comisión técnica de evaluación de los postulantes al INE, 5 han sido señalados de que son gente muy ligada a Andrés Manuel López Obrador. Y también habría que decir que este consejo técnico está controlado por el Poder Ejecutivo y que va a ser una persona muy ligada al presidente de la República, el que esté a cargo de la dirigencia del INE. Eso es un hecho innegable. No veo cómo le haría la Cámara de Diputados federal para que esto no fuera posible. Y vemos a la oposición muy callada en este tema. A ver, Arturo, espérame. Pero tiene que ser una mujer, Arturo. Es la Sí, decisión. es la ¿Qué decisión. mujer? ¿Quién podría ser? Pues no se me ocurre Carla ninguna. Humphrey. Carla Humphrey, por ejemplo. Podría ser, pero el que sea va a ser una gente No, entregada a López espera, es Obrador. que el que sea, no, la que sea, tiene que ser La una que sea, mujer sí, ya. sí. O hay posibilidades de recurrir a la Suprema Corte, ya no hay, ¿no? Sí, sí hay, ¿cómo no?
Es la última ¿Cuál es la instancia. función del Tribunal Electoral del Poder No, creo Judicial que de la Federación? hay que incorporar un dato aquí. Estas quintetas que se formaron para ser insaculadas, hay una específica en donde viene, donde se insacularía el presidente. Hay una. Esas quintetas fueron hechas de acuerdo a la norma, y si acaso fuera impugnada, no porque quien salga ahí insaculadamente tenga un problema de género, hombre o mujer, ¿no? Sino la impugnación a ese procedimiento es pues que se utilizó como primer recurso, cuando el primer recurso o la que tiene una prioridad es el recurso del diálogo, del consenso, del principio del consenso. No se fue por ese principio, se obvió, se hizo un lado y se le dio a la insaculación y al azar O sea, la insaculación es la primero, tómbola, ¿verdad? exactamente, primero y único recurso. Entonces, ahí puede ser impugnado todo el procedimiento, todo completo. Ahora, si en la quinteta donde se saldría por insaculación, ese, el presidente, la ciudadana o el ciudadano presidente, pues si no cae en mujer, pues se fregó el asunto. Pero si cae en mujer, es correcto. Bueno, Pero puede ocurrir, por eso está enojado el señor de expriista, ahora de Morena, puede ocurrir que esa mujer no sea precisamente de Morena, porque todos los componentes de la quinteta no son mayoría en todos, pero no son de Morena todos. 5-2, ¿no? Exactamente, pues puede ocurrir que sea una mujer que no sea de Morena, Sí. entonces ya se Bueno, les cae el teatrito, ¿no? Ahora, hay otro problema ahí, que lo que está de alguna manera tocando este procedimiento no es tanto la cuestión de género, sino es el procedimiento mismo. ¿Por qué? Porque si hubieran partido con el principio del consenso y a sabiendas de que el ciudadano presidente tendría que ser mujer, pues ese mismo se hubiera sido resultado de ese consenso precisamente, ¿no? Pero no, se precipitaron, se fueron de bruces, por no decir de hocicos, y ahorita el tribunal los acaba de meter en un problema. Pero Todo. también, sí, pero también Arturo. había otro tema aquí. Estuvo analizando el tema del plan B de Andrés Manuel López Obrador. Esa es una instancia que ya está debidamente discutida, pero lo que no se modificó es la norma que existe al interior del Consejo General del INE, perdón. Y el Consejo General del INE, todavía le restan, si no mal lo recuerdo, 4 consejeros. Y de esos consejeros, pueden apelar a los nuevos consejeros que no cuentan con el suficiente expertise y conocimiento sobre la agenda electoral. Y esto también provocaría un problema al interior del Consejo General del INE, ¿no? Entonces estaríamos en otra discusión que ya tiene que ver con la operatividad del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces, el Consejo General del INE se rige bajo normas muy precisas de expertise y de conocimiento y de desarrollo de las políticas electorales, ¿no? Tanto el día de la jornada electoral como previo a lo que es la preparación de la jornada electoral, ¿no? Y si estos personajes que podían entrar por tómbola no cuentan con el suficiente conocimiento en la materia, sus pares que todavía quedan en el Consejo General se pueden inconformar y entrarían en un grave problema los nuevos consejeros. ¿Eso está establecido en los ordenamientos del IFE, Sí, sí, del INE? claramente. Sí. Así ¿En es. qué? ¿No sabes en Sí. qué estatuto, norma O sea, interna? ellos tienen una normatividad interna, ¿no? Entonces, Bueno, recuerdo ok. que las gentes que los entrevistaban a los candidatos eran gente de alto reconocimiento en la materia, con los que trataban estos temas, ¿no? Entonces, ahora se va a hacer de otra forma y el riesgo es que lleguen gente
sin ningún conocimiento en lo electoral y se vean impedidos de llevar a cabo sus funciones. Y eso sí provocaría una grave crisis al interior del Instituto Nacional Electoral, con plan B, sin plan B, porque estos, recordemos que quien llegue siguen siendo los árbitros del proceso electoral. Ok, muy bien. Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan, si les parece, para abordar un problema más local, pero que tiene que ver también con la forma de trato que desafortunadamente empieza a imperar mucho en las relaciones sociales y en las relaciones políticas. Me refiero al desconocimiento eh, o a la falta de reconocimiento recíproco entre los actores de nuestra vida pública, y que lo vemos de las más altas esferas del poder hasta los espacios de poder más sencillos o elementales del sistema político. Por ejemplo, pues el presidente se refirió a José Ramón Cosío, que va a ser uno de los oradores en el acto del próximo domingo, como un corruptazo y un hipócrita. Lo cual pues da cuenta de un endurecimiento del lenguaje que prácticamente pues lo que hace es cancelar cualquier posibilidad de interlocución o de diálogo y reconocimiento recíproco entre los actores diversos de nuestra vida pública. En el caso de Sinaloa, pues ayer se produjo un desencuentro entre el rector de la UAS, Jesús Madueña, y el presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la 64 legislatura, el diputado José Manuel Luque. Según algunas crónicas, ambos se encontraron, el diputado Luque y el rector Madueña, se encontraron en el acto inaugural de la Expo Agro Sinaloa 2023, ante un saludo del diputado Luque hacia el rector, y a una invitación a discutir a conversar sobre la ley orgánica de la UAS o sobre la ley de educación superior. Ya eso lo precisará ahorita nuestro compañero Carlos Calderón. La respuesta del rector a una distancia, según una de las notas, de unos 10 metros, le contestó el rector de la UAS al diputado que él no hablaba con perros y que en todo caso con quien hablaba es con el dueño de los perros, en referencia pues, al gobernador, para decirlo claramente, porque ni siquiera, ni siquiera se refería al presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro, ¿no? Seguramente, pues la referencia era directa para el gobernador. Entonces, esto desde ayer mismo, pero sobre todo en este día, ha generado una serie de comentarios que aluden a este desencuentro, por llamarlo suavemente, pero que en realidad es un encontronazo entre los representantes de dos instituciones que son claves en los debates que habrán de producirse en el ámbito sinaloense en estos días, que son los relativos a las reformas a las leyes orgánicas de la institución de educación superior y particularmente a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estaba leyendo entre los muchos comentarios que han circulado de manera profusa en las últimas horas, uno del periodista Osvaldo Villaseñor, y dice Osvaldo Villaseñor lo siguiente: que les digan perros a los diputados de Morena en Sinaloa una vez es una mera puntada loca, dice, pero que se la digan 2 veces ya es para pensar. Estrada Ferreiro también los llamó perros, pero además rabiosos. Esto es para preocupar sobre la imagen que se gesta en la Casa del Pueblo. Tú, Carlos Calderón, bueno, pues has seguido de cerca el debate, la polémica que se ha suscitado en días recientes
y sobre todo, pues de una u otra manera eres un protagonista directo porque tú también has presentado, junto con Rubén Burgos, creo, una iniciativa de reformas a la ley orgánica de la universidad, y nos puedes comentar cuál es el estado actual del debate. ¿Qué impresión tienes de este rifirrafe entre el rector y el diputado de la titular de la Comisión de Educación? Y en general, ¿cuál es la perspectiva que vislumbras para el futuro inmediato acerca de las posibilidades reales de que de este debate surja alguna propuesta más o menos razonable para reencauzar las relaciones institucionales entre la Universidad de Sinaloa y el poder público en la entidad? Digo, son varias Bueno, preguntas, tú escoges la que... sí, aquí hay que seguirle, como dicen, hay que seguir la pista al dinero, no, aquí no es. Aquí hay que seguirle la pista al poder, ¿no? Ujú. Creo que este conflicto que tiene ribete ya de que dan pena, Sainete. caso de Sainete de Carpa, este, tiene que ver tiene un origen político estrictamente y notoriamente con dos personajes que son Héctor Melesio Cuenojeda, eh, dirigente del partido sinaloense, y que fue uno de los principales columnas de la campaña de Rubén Rocha Moya para llegar a la gobernatura, y fue un breve tiempo secretario de Salud. Finalmente, hubo varias causas que motivaron su salida del gobierno y la gente lo entendió como que había sido una ruptura que por lo menos a nivel de ellos dos nunca se expresó claramente, ni por el que salió del gobierno como por el que se quedó, es decir, del mismo gobernador. Sin embargo, algo estuvo ocurriendo que no precisamente a la vista de todos, pero de repente al rector Rocha eh, pone en la agenda de la discusión política pública, la agenda pública, el tema de la universidad y el tema de las leyes orgánicas. No fue precisamente Rocha el que inicia esto, sino fue el presidente del Congreso, Feliciano Castro Meléndez, si no mal me equivoco en su segundo apellido. Y Sí, pues aquí Feliciano Castro, pues lo sabemos, ha estado con Rocha desde su candidatura a la senaduría y un poco antes también. Sé que todo lo que diga Feliciano, suponemos con mucha confianza de que Rocha está atrás de lo que diga, que avala eso, pues que es su vocero para asuntos legislativos y ciertos temas políticos. Entonces, cuando Feliciano habla de que se iban a revisar las leyes orgánicas de las universidades públicas de Sinaloa, UDO, UAS y la indígena, lo que estaba diciendo, bueno, ¿por qué Rocha quiere conflictuarse con CUEN? No con la UAS, con CUEN. Y ahí es donde hay que explicar este asunto. Yo ya di mi opinión, no la voy a volver a repetir porque además no estoy seguro de ella, pero la mantengo todavía, porque es lo que me ayuda a comprender el tema a mí en lo personal, pero no quiero convencer a nadie, yo entiendo. Y ahora este asunto está tomando barruntos un tanto que confunden. Ese es uno, el del incidente verbalizado de mal gusto en el que el rector Madueña ofende al diputado Luque. Y el otro es una aparición pública de Rubén Rocha Moya, ahí mismo en ese acto, ahí mismo, en donde tenía un membrete aquí en su camisola donde decía I love, yo amo a la UAS, yo amo a la UAS, que es un tema propagandístico ahorita que está en los medios de parte de la UAS, dicho por estudiantes. Bueno, ese yo amo a la UAS de Rocha en su camisola y la expresión bárbara del rector Madueña de que no platica con perros, pues esto no da claridad, no da claridad, pero sí lo que uno sabe por eso y además porque pues tratamos de saber por debajo, fuera de la cámara, qué es lo que está ocurriendo y efectivamente todo indica que sí se van a discutir las leyes orgánicas y ahorita
y particularmente de la UAS, y todo indica que la intención de esa discusión es airear la vida interna de la universidad, en donde un partido que nació, creció y se desarrolla y se cobija dentro de esa institución que es el partido de Cuen, el PAS, se saque de la UAS. No que se salgan los cuenistas, porque finalmente tienen su base, etcétera, ¿no? Y en fin, ¿no? Pero sí que ese partido deje de estar, tenga como plataforma la universidad. Eso sí me parece que está muy claro en todos, en todos. Y obviamente que pues que Cuen y su grupo político pues no se van a dejar. Han tenido el control de esa universidad durante 20 años al menos, algo así. Entonces, hay en el Congreso del Estado dos iniciativas vigentes llevadas por grupos de ciudadanos, todos universitarios, algunos activos, otros jubilados, etcétera. Y hoy día en la mañana, voy a aprovechar la coyuntura, hoy en día en la mañana, un grupo de jubilados, la Asociación Civil, Asociación de Jubilados AC, aquella asociación única que hay en la Universidad Independiente, fundada por el ingeniero Franco, por cierto, fuimos al Congreso del Estado a ratificar una iniciativa de ley que habíamos nosotros introducido el 18 de diciembre de 2018 y que como estábamos lo hicimos con hoy Velázquez, por cierto, lo hicimos con la 64 legislatura, hoy está la 65. No, al revés. Al revés, Digo, la 63 y lo ahorita está hicimos la 64. hoy está la 64. La 65 es la federal. Anda, sí, sí. Bueno, entonces con esta nueva legislatura, las iniciativas que se llegaron en el anterior, pues pierden su carrera, ¿no? Pero, entonces lo que hicimos es un poco ratificarla. Y ya está, cobró vida legislativa de nuevo y va a ser considerada en la agenda de discusión del Congreso. Esperemos que sea, porque ya no tenemos mucha confianza de lo que ocurre con respecto a lo que nosotros hacemos, pero esperemos que sí sea llevada al Pleno, que sea reconocida como tal, ¿no? En fin, y que esto va marchando, vaya. Y yo creo que esa marcha de discutir las leyes orgánicas es lo que hizo que Madueña respondiera con cierto, con falta de respeto hacia un diputado. Feliciano Castro, el dirigente de la I del Congreso de Morena, dijo que la ofensa al diputado Luque era una ofensa al Congreso en su conjunto, y así lo veo yo también. Realmente creo que el exabrupto de Madueña no tiene que ver con su vestidura de rector de la máxima casa de estudios. Rocha Moya también dijo que había que respetar a la universidad, pero también había que respetar al Congreso, ¿no? Y que eso debe de prevalecer, el respeto entre las instituciones, independientemente de quienes estén al frente de ellas. Creo que eso no ocurrió y fue algo de lo que seguramente el rector Madueña debe estar ahorita, si no arrepentido, por lo menos un poco incómodo. El asunto no será nada fácil, porque en efecto, como tú señalas, bueno, aquí está por un lado una excesiva concentración del poder político en la universidad en manos del grupo que la detenta actualmente, pero también una corriente, no sé realmente si será una corriente muy fuerte, pero que quiere derrocar ese viejo poder enquistado en la institución. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, primero, un escenario es que los desalojen del poder y segundo, pues que ese poder sea compartido, ¿no? Son dos posibilidades. Las dos posibilidades creo yo que son las más evidentes en este momento. Llegar a un acuerdo, a un compromiso o a un pacto si lo hacen de manera civilizada, porque lo otro es llevar la confrontación a niveles que pueden salirse de control y no ser finalmente gestionado de manera adecuada por ninguna de las partes. Esto me hace recordar, Carlos Calderón y Arturo. Arturo era mucho más joven que en ese tiempo, era un
ni siquiera adolescente, había sido un chiquillo ahí. Cuando se discutía, Carlos Calderón, por allá a fines del 69, la nueva ley orgánica para la UAS, en los prolegómenos de la imposición del rector Gonzalo Armienta. Yo recuerdo haber ido al Congreso del Estado y escuchar unas intervenciones formidables del entonces rector Rodolfo Monjaraz Buelna en defensa del derecho de la institución a regular su vida interna de acuerdo con sus estatutos, de acuerdo con el consenso de los actores internos de la vida universitaria. Y por el lado de enfrente, pues recuerdo también a viejas figuras políticas del priismo. Recuerdo mucho, por ejemplo, a Vega, a Vicky Vega, ¿te acuerdas tú que era Sí, cómo diputada no. también en aquellos tiempos, que defendía apasionadamente una reforma a la universidad? Lo pongo así rápidamente, comento esto para poner en retrospectiva el tema y ver cuál fue el desenlace en aquel tiempo. En aquel tiempo, 2 meses después, empezó el conflicto interminable en la universidad, que más o menos se atemperó con el asesinato de 2 estudiantes en abril del 72, 2 años después, ¿sí? Prácticamente. No estoy diciendo que sea este el mismo escenario, pero el modelito que se está siguiendo me lleva mucho a pensar en lo que ocurrió en aquella época y que puede reeditarse ahora, sin duda, porque va siguiendo los mismos pasos. Se discute desde fuera la reforma a la ley orgánica de la universidad y desde dentro, desde la propia institución, se tiene otro proyecto de ley orgánica. Era el que nosotros enarbolamos como estudiantes y algunos académicos, ¿no? La reforma a la ley orgánica, la creación del consejo paritario, el derecho de los universitarios a decidir al margen de la Junta de Gobierno, sino en el propio consejo universitario, quien sería la máxima autoridad, etcétera, etcétera. Todos asuntos de la vida interna que nosotros queríamos resolver en el marco de esa naciente autonomía, una autonomía que tenía apenas 3, 4 años. Así es. No Bueno, sé si... hoy creo que esa posibilidad tan fatalista que tú ves y que vivimos realmente en aquellos años, eh, tiene menos oportunidades para que ocurra, porque desde ahorita ya hay ciertos caminos, ciertos derroteros que pueden seguirse para que esto no se trastoque y no se desborde hacia campos de donde haya violencia o que se incumpla con la ley. Por ejemplo, en el Congreso del Estado, una vez que se soltó este asunto de las leyes orgánicas, se dijo que se iba a convocar una consulta. Una consulta en donde desde luego pues, participarían los universitarios y al mismo tiempo otros actores interesados. Sí. El Consejo Universitario hará cosa de 2, 3 años sacó un acuerdo de que todo cambio a la ley orgánica tenía que ser aprobado previamente por el Consejo Universitario. Entonces, ese acuerdo le amarra las manos al Congreso del Estado y le dice, hoy está ese acuerdo que yo legisle sobre lo que tú quieres. O sea, oye, un ciudadano quiere esto, pero dime, ¿me das permiso de hacerlo? Eso definitivamente no se puede dar, aún sea la universidad, ¿no? Porque es un organismo público que tiene que ceñirse a la ley. Y la ley le da al Congreso la soberanía precisamente de modificar las leyes que nos rigen. Entonces, creo que hay una nueva ley de educación en donde le permite al Consejo, al Congreso, armar esos foros y convocar a todos los actores, desde luego, sin que falte la universidad. Y eso es lo que parece ser va a ocurrir, que la universidad, independientemente de cómo se desahogue este asunto, y que llegue a una reforma de la ley que no le convenga a sus intereses políticos, me refiero no tanto a la universidad, sino quienes la gobiernan desde hace ya un rato, pues no les va a parecer nada. Podrán movilizar, estudiantes, profesores, para repetir aquellos acontecimientos. No creo que lo logren hacer, no creo que lo logren hacer, Velázquez, porque nuestra generación como jóvenes
era una generación un poco más de mente abierta no digo que los de ahora tengan la mente cerrada, pero su mente está ocupada en otras cosas y no tanto en ese tipo de temas, ¿no? Entonces, creo que, Bueno. y además, Ojalá. además, hay propuestas, en las propuestas que hay en la Cámara, hay de universitarios activos que han recorrido escuelas y eso, y llevan ya el respaldo de firmas, un número de firmas importantes, tanto de estudiantes como de maestros. O sea que la universidad es un territorio vedado, pero no está completamente controlado. Ese control no es tan asfixiante como parece ser. Bueno, pues ojalá y sea así, que no, que se encuentre un espacio común de entendimiento que a través del diálogo permita resolver cualquier desencuentro que se esté produciendo. Lo dudo mucho, pero no pierdo tampoco esa esperanza de que se alcance. Arturo, algo sobre este tema, tú que eres de las generaciones puente, diría el doctor Medina. Yo veo sí una confrontación de alto voltaje entre el el poder legislativo y la universidad, y no es una confrontación cualquiera. Y así como el Congreso habla de que la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene que sufrir de serias transformaciones, también el Congreso del Estado tiene que entrarle al tema de la ley orgánica. En la 62 se hizo una ley orgánica muy avanzada. Se estudió mucho el tema, y una de las figuras que yo recuerdo que fue muy atractiva, porque en el Estado de México ya estaba trabajando, es la mesa técnica legislativa. Entonces, antes de tomar decisiones políticas, se tiene que tomar análisis jurídicos, legislativos, de la conveniencia y los riesgos que se corren cuando se lleva a cabo unas reformas de esta envergadura. Entonces yo siento que el Congreso ahorita está en una crisis, y en esa crisis debe también hacer su mea culpa, y también meterse al tema de que el Congreso no puede seguir legislando como está legislando, y que tiene que entrarle al tema de la ley orgánica para poder procesar y otros temas. Muy bien, pues hasta aquí llegamos por hoy. Interesantes Muy las bien. reflexiones en torno a varios de los temas que tocamos, y sobre estos temas vamos a seguir conversando la próxima semana. Ahora sí, la próxima semana, el próximo martes. El próximo martes nos vemos aquí por la tarde a las 5 o 6. Carlos Calderón, 6, 6, 7 y De media, acuerdo, sí, que sí, ya está sí. arriba el programa, ¿no? Sí, como a las 6 Muy estaría arriba bien, ya. nos despedimos. Muchas No, gracias, pues, Carlos Calderón. gracias, auditorio, muchas gracias, hasta luego. Arturo, nos despedimos. Hasta luego, que esté muy bien. Bonito fin de Buen semana. fin de semana, nos vemos por allá el domingo, y soy César Velázquez también. Nos despido de usted, nos vemos la próxima semana.